Pueden sentarse y hermanos, nosotros continuamos con el capítulo 7 del libro que estamos estudiando. Y como dije la semana pasada, vamos a estar viendo ya esos pecados respetables más en específico, por nombre. Hemos tocado varios así, ¿verdad? Varios de esos pecados, pero hoy vamos a ver en específico esos pecados que a nosotros nos afectan, esos que nosotros toleramos, esos que nosotros permitimos en nuestra vida. Y vamos a ahondar un poquito más en ellos. Y además vamos a dar unas sugerencias prácticas para atacar a esos pecados. Entonces, hermanos, si nosotros nos pusiéramos a pensar ahorita y mencionar cuál es ese pecado respetable que encabeza la lista de todos los pecados, ¿cuál nosotros diríamos? ¿Verdad? ¿Cuál diría usted? ¿Cuál es ese pecado respetable más común? Dice el escritor del libro, Jerry Bridges, que algunos dicen que es el orgullo. Dice él que es el orgullo la causa y la raíz de todos los pecados respetables. Y es cierto, en cierta medida, el orgullo juega un papel muy sobresaliente y muy dominante en ese proceso de la expresión de nuestros pecados respetables o sutiles. En muchas áreas de nuestra vida, ahí está el orgullo. Pero ¿qué tal si yo les digo que hay uno que es más básico, hay uno que es más común y que posiblemente, o como dicen, compró todos los números, es el que encabeza la lista, es la raíz, es la base de todos esos pecados respetables de nuestra vida? ¿Qué tal si yo les digo que hay uno, aparte del orgullo? La impiedad. En mayor o menor grado, todos y todos somos culpables del pecado de impiedad. Y probablemente ustedes dijeron, impiedad. ¿Quién de ustedes hubiera pensado en que la impiedad es un pecado respetable? Pudieron haber pensado, qué tosco lo que está diciendo David. Nosotros no somos impíos. Nosotros somos cristianos. Nosotros venimos a la iglesia. Hasta pudo haber ofendido si dije que la impiedad es un pecado respetable. Porque la verdad nosotros nunca llegamos a pensar de nosotros. Si no llegamos a pensar de nosotros como que somos malos, menos como que somos impíos. Nosotros no somos gente impía, es lo que nosotros podemos pensar. Somos cristianos, nosotros no somos malvados, nosotros venimos a la iglesia. Yo hago buenas obras. Yo ando buscando vencer los pecados escandalosos. Y llevamos además vidas respetables. Entonces como que la impiedad no calza. Y hasta podemos decir, los impíos son otros. Como habíamos visto, ¿verdad? Somos muy rápidos a identificar el pecado de los demás. Los impíos son otros, yo no. Esos que viven inmoralmente, esos que viven en fornicación, esos que viven tomando, esos que viven en drogas, esos que viven en... Esos son los impíos. Los ateos, esos son los impíos. Y es válido incluso que alguien pueda decir en su mente, David, pero usted no nos dijo a nosotros en el capítulo 1 que nosotros éramos santos, que nuestra identidad ahora es diferente, que el Señor a nosotros nos pasó de las tinieblas a la luz, que fuimos apartados para la gloria de Dios. ¿Cómo me sale usted ahora con que nosotros los creyentes somos impíos en alguna manera? Yo quisiera, hermanos, tratar de responder eso y hacer una pequeña distinción para que podamos entender qué es lo que estoy tratando de decir con esa impiedad que hay en nosotros. Vamos a Romanos 1:18, por favor. Dice así Romanos 1:18, muy conocido también. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El apóstol Pablo aquí está haciendo una distinción entre la palabra impiedad e injusticia. No meramente una distinción, pero hay dos palabras diferentes ahí. Y al estar ellas dos ahí por separado, nosotros tenemos que hacer una distinción. La impiedad es la actitud nuestra o la actitud del hombre hacia Dios.
La injusticia son esas obras contra Dios o hacia Dios, esas obras que van contra el Señor. La impiedad, mis hermanos, es esa actitud, ¿verdad? Ya sean hechos, palabras o pensamientos que van contra el Señor. Lo mismo en cuando cometemos pecados. Un ateo, un satánico, por ejemplo, un alcohólico, sí, son impíos. Pero también alguien moralmente decente es un impío. Aunque afirme creer en el Señor, es un impío. ¿Saben por qué? Porque en su mente no hay lugar para Dios. La impiedad entonces es un estilo de vida que no toma en cuenta para nada a Dios. Y ahí ya vamos entendiendo, y ya podemos decir, caramba, sí, hay impiedad en mí. La impiedad es ese estilo de vida que no toma en cuenta para nada a Dios. No le importa su voluntad, no le importa su gloria, y mucho menos depender de Él. Dios es irrelevante para esa persona. Así que usted va a poder ver personas que son súper respetables, una persona que es súper cortés, muy amigable, y sigue siendo un impío. ¿Sabe por qué? Eso dice, caramba, ¿por qué? Porque es una persona que, y lo vamos a decir así, con palabras fuertes, Dios le vale. Dios es irrelevante, es un cero a la izquierda, o menos de un cero a la izquierda, como dicen. Y hermanos, hay personas que son así, ¿verdad? Corteses. Uno se queda sorprendido de a veces el trato que le dan a uno. Y agréguele a eso, hermanos, que pueden ir a la iglesia. Agréguele a la cortesía, que son súper respetables, que son súper amables. Agréguele que pueden ir a la iglesia. Pero el resto de la semana para ellos Dios no existe. El resto de la semana su actitud para con Dios es de la de un impío. Dios no les interesa para nada. Y es aquí donde a uno le da cosa, ¿verdad? Uno también llega a preocuparse. Si esa es la impiedad, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no tomamos en cuenta a Dios? ¿Cuántas veces Dios se nos sale de la mente? Nosotros leemos la Biblia, nosotros oramos, pero ya cuando vamos a hacer las actividades diarias, las hacemos, las vivimos como si Dios ni siquiera existiera. Hasta puede ser que nosotros estemos viniendo a la iglesia solo porque sí, sin tomar en cuenta a Dios. No lo venimos a adorar de todo corazón, porque es un Dios irrelevante para mí. Poco pensamos en nuestra dependencia en Él, dice el autor. Y dice, si poco pensamos en nuestra dependencia en Él, ¿verdad? Menos vamos a pensar en la responsabilidad que nosotros tenemos para con Él. La responsabilidad era buscarle gloria, buscar darle gloria a Dios en nuestro andar diario. Dice el escritor también, a veces pasamos horas sin pensar en el Señor. En ese sentido, no hay diferencia alguna entre nuestro prójimo que es amable, que es decente, pero incrédulo a la vez. Porque esa persona, así como nosotros muchas veces no tomamos en cuenta a Dios, así también lo es una persona que es decente, pero es un incrédulo. Casi que nos estamos asemejando a. Créanme que esta parte es difícil porque de verdad, incluso el que habla muchas veces no toma en cuenta al Señor. De aquí no les estoy hablando como que si yo lo tomo en cuenta todo el tiempo. Esto también trae a uno el reflexionar en esto. ¿Cuántos hoy en día dicen que creen en Dios? Y la vida diaria, vuelvo y repito, Dios les vale. Bueno, lo sacan, como dicen, ¿verdad? El dicho, la sombrillita. Cuando ya estoy viéndola bien mal, ahí sí voy a sacar a Dios. Pero de los demás, cuando se encuentra bien, cuando hay días de bonanza, de alegría, Dios es irrelevante. El creyente es en el momento de angustia y en la alegría. Mi hermano, eso es impiedad. No tomar en cuenta a Dios, no, ni siquiera pensar en Él. Nosotros nos levantamos, por ejemplo, en la mañana. Oramos al Señor, vamos para el trabajo, regresamos del trabajo, bueno, comemos, regresamos del trabajo, descansamos para el siguiente día seguir esa rutina. Pero llega un punto que nosotros a veces estamos haciendo las cosas como por inercia, porque sí, automáticamente, ya estamos como en automático.
Y no pensamos en que incluso en lo más mínimo en la mañana, como poner un pie para poder levantarse de la cama, Dios es el que está dando las fuerzas para. De ver cómo nosotros dependemos del Señor para poner un pie y levantar. Imagínense no tener un pie. Ahorita porque lo tenemos lo damos por sentado y estamos felices, pero olvidamos esas cosas. Gracias por mis pies. Gracias porque puedo ir. He escuchado niños incluso que hasta dan gracias cuando comen. Vean la inocencia de un niño. Gracias por los dientes porque puedo masticar. ¿Y cuántas veces nosotros ni siquiera por eso, verdad? Ni siquiera vamos a buscar, si no estamos viendo ahí cómo dependemos de Él, tampoco vamos a buscar en el día a día. Ya el Señor se nos sale de la mente. Ya decía Lutero, yo paso más tiempo leyendo la Biblia antes de comenzar a hacer las cosas. Porque nosotros primeramente lo que hacemos es, voy a orar un poquitito y me voy a ir a hacer las cosas para después, si me queda chance, regreso a orar. No, primero, lo primero, decía él. Y gastaba bastantes horas orando al Señor para luego irse a poner las cosas. Era lo más importante para Lutero. Realmente un estándar bastante alto nos dejó ese hombre, pero que es digno de seguir también. En esencia, mis hermanos, cuando nosotros no pensamos en el Señor, en cuánto dependemos de Él y la responsabilidad que nosotros tenemos para con Él, estamos haciendo un Dios irrelevante en nuestras vidas. Estamos diciéndonos también que yo puedo. Miren, por ejemplo, un ejemplo que tengo acá. Santiago 4, del 13 al 15. Vamos a Santiago. Vamos a Santiago 4 y leemos los versos 13 al 15. Dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago aquí no está criticando que estas personas comercien o que digan vamos y hagamos negocios o vamos y hagamos planes para esto y lo otro, ¿verdad? Él no está criticando esto. Lo que sí condena a Santiago es que lo hagan sin tomar en cuenta a Dios. Por lo tanto, nosotros cuando planifiquemos o cuando vayamos o tengamos en nuestra mente hacer algo, tenemos que reconocer que lo vamos a hacer en dependencia del Señor, lo más mínimo que sea, por ejemplo. Porque si nosotros no tenemos esa dependencia en el Señor, va a haber como una clara manifestación de impiedad en nosotros. El si Dios quiere, que muchas veces nosotros decimos, y va a llegar, si Dios lo permite. Mis hermanos, vea, hasta eso tan chiquitito, no es algo así por decirlo malo. Es porque estamos reconociendo de que hay un ser superior a nosotros. Y como creyentes lo sabemos eso claramente. Es si Dios me lo permite, si Dios me da vida, yo voy a poder ir, yo voy a poder hacer esto y lo otro. Ahí usted está expresando dependencia en el Señor. Ven, algo tan pequeñito. Lo que nosotros no leemos aquí en estas personas, en este capítulo que leímos de Santiago, es que estas personas, mis hermanos, no tienen a Dios en sus mentes, ¿verdad? Para ellos todo iba a pasar como ellos dicen. Vamos a ir, vamos a traficar, vamos a hacer estos negocios. Y se levantaron como soberanos. ¿Verdad? Dice, toda jactancia semejante es mala. Nos levantamos como dueños de nuestras vidas. Yo no sé si han escuchado que hay personas que le dicen, es que esa persona es muy cuadrada. Yo no sé si han escuchado eso. Y que esa persona es muy estructurada. Eso no está mal, ¿verdad? Ser estructurado y ser una persona ordenada en sus cosas. Eso no está mal. El creyente va a ser estructurado y ordenado dependiendo del Señor. Y sabe que si el plan le falla,
No, porque ¿qué pasa cuando una persona no está en el Señor y un plan le falla? Explota en molestia. ¿Cómo? No preví esto. ¿Por qué me pasó esto a mí? El creyente dice, no, Señor, ese era mi plan, pero usted no lo quiso prosperar porque usted es soberano. Y él entiende, el creyente. Sabe que hay un Dios que es el que comanda sobre todas esas cosas incluso. Esta gente en Santiago no tenían en cuenta al Señor. Se pusieron como soberanos. Tenía que pasar las cosas como ellos dijeron, o lo tenían planeado y estructurado. Vamos a ver otro ejemplo, por favor, de cómo el hombre en sus actividades olvida al Señor o desliga al Señor. Lucas 17, por favor. Lucas capítulo 17 y vamos a leer el 26 al 29. Dice así, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Mi hermanos, aquí una vez más, nuestro Señor no condena que usted coma, no condena que usted se case, no está condenando esas cosas, sino que esas cosas se hacen desligando a Dios de. Nos quitan, olvidan al Señor o simplemente no tienen a Dios en sus mentes. Ahora, la situación se pone crítica porque yo puedo decir, está bien que un ateo no considere a Dios y no ponga a Dios en su mente para hacer las cosas. La situación se pone crítica cuando es al creyente el que no está poniendo a Dios en su mente. Es cuando es el creyente el que no está considerando la voluntad de Dios. Cuando es el creyente a quien se le ha revelado la voluntad de Dios en esta Biblia, es el creyente el que se le ha revelado todas esas cosas y no está tomando en cuenta al Señor. Nosotros nunca, el creyente nunca va a poder delante del Señor argumentarle que no conocía nada. Porque aquí Dios nos reveló todo. No va a poder decir, Señor, yo no sabía, como muchas veces la gente se zafa es que yo no sabía. No, usted no puede, el creyente no va a poder llegar con ese argumento tonto delante del Señor. Porque nosotros sí conocemos cuál es su voluntad. Porque para eso es que estamos leyendo nosotros la Escritura, para eso venimos a la iglesia y para eso pasamos la semana adorando al Señor, buscando a ver qué nos dice el Señor, cómo podemos agradarle al Señor. Dice, de hecho ahí lo decía Santiago en el verso 19, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Nosotros sabemos que es lo bueno, ¿cierto? Si no lo hacemos, entonces nosotros estamos cayendo en pecado. Ahora, ¿quieren medir ustedes el grado de impiedad en sus vidas? Suena grosero, ¿verdad? ¿Quiere usted medir el pecado, medir el grado de impiedad con el que usted está batallando en su vida? Dice, nos vamos a dar cuenta de ello en nuestras oraciones. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses 1, voy a leer de los versos 9 al 10. Dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué pide eso usted, Pablo? Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Los hermanos de Colosas vivían en una sociedad corrupta. No podemos decir que nosotros, ¿verdad? No, es que esas personas vivían en una sociedad tranquilita, igual que nosotros, y quizá peor allá en Colosas. Y Pablo les escribe a ellos, no como que, mire, traten de vivir ahí más o menos. Yo sé que la situación ahí en Colosas está difícil, yo sé que la situación traten de más o menos ahí conducirse.
El apóstol Pablo lo que pide y hace una petición es que sean de llenos del conocimiento del Señor para que en esa sociedad corrupta ellos sepan cómo andar. Pide por conocimiento de la voluntad de Dios. Y ya lo hemos visto nosotros en los capítulos pasados, para andar agradándole al Señor. Para que andemos como es digno del Señor. Ahora, si esa es una petición que hace el apóstol Pablo por estos hermanos, ¿qué son las prioridades en nuestras oraciones? Yo sé que ya tal vez hemos oído un montón de veces de muchos hermanos que nos han predicado ¿y cuáles son las prioridades en su oración? Y ustedes pueden decir, qué cansado, me vuelven a preguntar lo mismo, pero no importa. ¿Cuáles son las prioridades en nuestras oraciones? Usted pide de primera mano así, Señor, lléneme hoy en esta mañana de su conocimiento, de su voluntad. Ahora, el conocimiento de la voluntad del Señor viene también por una práctica de lectura de la Escritura, ¿verdad? No es que ahí mágicamente el Señor va a tirarle el pasaje, el verso, como nosotros vimos, ¿verdad? Una de las instrucciones es memorizar la Escritura, para que cuando venga en el futuro un momento de tristeza, de angustia, alabemos y glorifiquemos al Señor, un momento de alegría también, de mucho gozo. Alabemos y glorifiquemos al Señor. Pero ¿cuáles son las prioridades nuestras? ¿Verdad? Ahora, ese conocimiento que nos llena el Señor de conocimiento de la voluntad de Dios, tampoco es para andar de él sábelo todo o la sábelo todo. Aquí no dice eso. Aquí dice para que andéis dignos del Señor, para que andéis como es dignos del Señor. Ahora, la pregunta, mis hermanos, es esa. ¿Están reflejando en nuestras oraciones un interés genuino porque de verdad se haga la voluntad del Señor? Muchas veces nosotros oramos en esa dirección, que se haga su voluntad, Dios. Pero si la voluntad de Dios es dura, ¿usted la va a aceptar? Porque muchas veces lo que pensamos es que la voluntad del Señor va a ser acorde a lo que yo quiero. No es así. Ahora, cuando nos llenamos del conocimiento de Dios, sabemos que es un Dios soberano y va a hacer lo que Él quiere y que todo lo que Él hace lo hace perfectamente bueno. Pero entonces, ¿cuáles son las prioridades en nuestras oraciones? Ahora, hacer listas de peticiones al Señor no está malo. Pero aquí, como decía el autor, él enfatiza, ¿a qué le está dando usted prioridad? ¿Verdad? Y ese pedir ser llenos del conocimiento de Dios y buscar agradarle en todo a nuestro Señor, ¿verdad? Ya sea en nuestro trabajo, lo que sea que hagamos. Ahí mismo en Colosenses, vámonos a Colosenses 3:22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, reverenciando a Dios. Nosotros, mis hermanos, el conocimiento del Señor a nosotros nos va a llevar a trabajar bien. Saber cuál es la voluntad de Dios a nosotros nos va a llevar a hacer las cosas bien. Van a haber cosas, mis hermanos, que lastimosamente por este cuerpo débil no la va a poder hacer bien, pero sí hay un deseo de querer agradar a Dios en eso. Va a cambiar nuestras perspectivas de las cosas, ¿verdad? Y nos va a ayudar a vivir como muchas veces se ve esa palabrita, coram deo, delante de Dios. Dios nos está viendo, ¿verdad? Háganse también una pregunta. Si estuviera el hermano Mariano un día en mi casa, ¿cómo me comportaría yo? Yo creo que pasaríamos leyendo la Biblia todo el día. Con permiso, hermano Mariano, voy a ir a orar, ¿verdad? Entonces, tenemos un ojo. Y Hebreos 4:13 lo dice, lo ve todo. ¿No es Dios más que nuestro hermano Mariano? Bueno, entonces ahí hay mucho para que nosotros nos reflexionemos al respecto. Hermanos, vamos a buscar siempre con ese conocimiento de Dios, buscar a Dios, no a los hombres, ¿verdad? Por eso en nuestras oraciones debería venir siempre esa prioridad de Dios, deme el conocimiento. Yo soy débil, yo lo necesito, pero ese conocimiento es para hacer su voluntad, es para agradarle. Recuerdan, los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Además, no quieren ni pueden, ¿verdad? Solamente los creyentes.
Hermanos, como sea, vamos a agradar al Señor, ya sea sirviéndole en la iglesia, sacando una bolsa de basura, limpiando un baño, pero lo hace para el Señor. No voy a buscar que me miren los hermanos, voy a ir a sacar la bolsa, que me miren. La palabra es clara. A mí me llena el conocimiento del Señor y yo lo voy a hacer porque yo amo a mi Dios. Lo más común o habitual en nuestras vidas, o lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y ese pasaje todos lo conocen aquí, hagámoslo para la gloria del Señor. Primera de Corintios 10:31, no lo voy a leer por lo mismo. Toda actividad, hacerla con el fin de agradar a nuestro Señor. Que haya de verdad un anhelo en nosotros, ¿verdad? De satisfacer al Señor, de sacar, por así decirlo, sacarle la sonrisa a Dios con lo que nosotros hacemos, que le agrademos. Y vuelvo y repito, por la mañana, por ejemplo, se levanta usted y primero lo que decía Arles en una prédica, voy a ver la última noticia en Facebook, voy a ver qué pasó en Facebook. Es eso lo que nosotros hacemos en la mañana, porque eso realmente dice mucho de nosotros. Decían los puritanos, ya saben el estándar que nos han dejado los puritanos es, lo primero que yo hago en mi vida es levantarme y buscar el rostro de Dios. No voy a ver otro rostro más en mi levantarme, sino el rostro de mi Señor. Hay otro estándar digno de que nosotros, o un ejemplo digno de que nosotros lo sigamos. ¿Qué es hacer, mis hermanos? Todo para la gloria de Dios. Y es sencillo, que cada actividad que nosotros hagamos honre y agrade al Señor y que impacte a los demás lo que nosotros estamos haciendo. Que nuestra luz brille, dice Mateo 5:16. Hermanos, va a haber una forma de trabajar que agrada a Dios y una que no. Va a haber una forma de manejar que agrada a Dios y otra que no. Va a haber una forma de estudiar que agrada a Dios y otra que no, ¿verdad? Y que esa manera de conducir nos va a impactar a los demás, ¿verdad? Van a ver cómo se conduce el creyente. El hermano Mariano siempre repite, somos cartas leídas. Hay quienes van a llegar incluso, mis hermanos, a rechazar el cristianismo, pero cuando ven cómo usted anda, cómo usted se maneja, no van a poder decir nada contra usted. No van a tener nada contra usted. Pero también hay otra parte, y es que por culpa nuestra el nombre del Señor puede ser blasfemado, ¿verdad? Lastimosamente, por nuestro pecado nosotros podemos hacer que el nombre del Señor sea blasfemado. Vamos a Romanos 2, por favor. Romanos 2, 23, versos 23 y 24. Y dice así, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esto Pablo se lo está diciendo a los judíos. Imagínense que nos dijeran eso a nosotros, usted creyente, usted está haciendo tropezar, usted está haciendo blasfemar mi nombre. Qué triste se siente uno cuando de verdad hace algo que aquella otra persona lo vio mal. Uno se siente malísimo. Y de verdad, bueno, ¿cuánto tenemos que tener cuidado en conducirnos bien para no deshonrar el nombre del Señor? Yo recuerdo que en los lagos unos muchachos una vez me contaron de una señora que tenía un muchachito, su hijo enfermo, y ella asistía a una iglesia cristiana y el pastor de esta iglesia le dijo, mire, Dios a mí me dijo que su hijo se va a recuperar. La señora contenta, pero tenía que pagar un precio esa señora. Ella hipotecó la casa y ya ustedes saben lo que hizo, dio la plata a esta iglesia. Al final murió su hijo y perdió la casa. Y esta señora odia el cristianismo, odia a los pastores por lo que le pasó. Por este hombre que llegó con esas mentiras. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, nosotros, de no dejar el nombre del Señor caído, por decirlo de otra manera. Hermanos, creo que no me va a dar tiempo. Vamos a ver el segundo indicador, ¿verdad?, de cómo está nuestra vida luchando contra la impiedad. Y el segundo indicador es el escaso deseo de estar a solas con Dios. El escaso deseo de estar a solas con el Señor. Yo traía hoy una sorpresa. Voy a tratar de hacer esto un poquitito rápido para que nos alcance también para hacerlo de la sorpresa. Ese escaso deseo de estar a solas con Dios. Desarrollar una relación íntima con Dios. Eso va a identificar también cuánta impiedad hay en usted.
De verdad tiene que haber en nosotros un deseo, un vivo deseo de leer la Escritura, de acercarnos al Señor en oración, de venir a la iglesia a oír su palabra, ¿verdad? Como cuando, ya para los que estamos casados, ¿verdad? En aquellas épocas donde nosotros andábamos enamorados, y no es que al día de hoy no estemos enamorados de nuestras esposas, pero cuando andábamos de novio, ustedes se acuerdan, para los que están casados y para los que tienen su novio o novia, usted no se quería separar de él. Yo me acuerdo que mi tía en ese tiempo tenía una pulpería y le decía a Arlis, se queda acompañando a David hasta que termine. Yo terminaba a las 7. Pero Arles andaba enamorado de Gina y adivinen qué pasaba. Me dejaba solo y se iba porque quería estar con Gina. Y Gina que lo esperaba a él y él se iba a estar con ella. Igual me pasaba con Naidi, iba y daba clases para poder tener pases y le escribía a la abuela, ¿puedo ir a ver a Naidi? Y mi esperanza era que esa señora me dijera, sí, sí puede venir. Y cuando me decía sí, yo ya estaba listo, ya estaba bañado, ya estaba corriendo por el bus. Hay un deseo, ¿verdad? Uno lo recuerda y uno dice, caramba, ahora obviamente ya las tenemos en nuestra casa, entonces, ¿verdad? Pero cuando era novio, esa necesidad, esa cosa, esa necesidad de poder tenerla ahí cerca, de estar hablando, si por lo menos solo viéndola, escuchándola, pero había eso. Yo también, otro ejemplo, mis hermanos, era cuando salía el iPhone. Yo no soy iPhone, ¿verdad? Pero cuando salían los iPhone, yo me acuerdo de las personas cómo hacían fila. Voy a poner otro ejemplo. El Play. También hacían filas. Los conciertos malos del día de hoy. Cómo hacen fila y se quedan en la calle porque les apasiona eso. Porque lo quieren. Porque lo desean. Gastan lo que sea. Y ahí se duermen en la calle hasta poder obtener eso que necesitan. Porque lo quieren. Quieren tenerlo cerca. Quieren disfrutarlo. Incluso cuando nosotros vemos un par de zapatos, un par de tacos, un par de zapatos para jugar bola, una camisa, yo no sé, póngale eso que usted ve, qué bonito, y uno comienza a medir, no me quedo sin comer, creo que sí, o si no, no importa, me voy a endeudar, pero yo quiero eso, y hacemos sacrificios para tenerlo. La pregunta aquí, ¿es así el celo que nosotros tenemos por el Señor? ¿Es así el celo, el deseo de estar cerca de Él, el deseo de ser santos? Que nos ponemos hasta intensos, hasta temblamos de la emoción de saber de que ya voy a salir del trabajo para ir a estar solas con mi Señor, de que soy capaz de darlo todo, no me importa lo que sea, yo quiero estar cerca de mi Señor. O simplemente Dios es demasiado irrelevante. Mis hermanos, porque vamos a ser sinceros, cuando a nosotros algo no nos importa, ni siquiera le damos pelota. Algo a nosotros no nos importa, ni siquiera le vamos a dar pelota, no nos apasiona. A mí el fútbol americano no me apasiona, no me interesa, no me gusta. Viera cómo quedaron no sé los nombres de los equipos porque claramente no me interesa, no me gusta, pero pregúnteme de fútbol. Lo poquito que sé me encanta, el fútbol me apasiona. Y que lo diga el hermano Fabio, por ejemplo, porque me gusta, pero cuando a usted algo no le apasiona, no le da pelota. Ahora pregúntese eso, ¿el Señor me apasiona a mí? Y hay dos salmos, el Salmo 27:4, no lo voy a leer, dice, como siervo que brama por las aguas en el desierto, así clama mi alma, oh Señor, por ti. Y hay más salmos, mis hermanos, y pareciera que David es un tanto exagerado en lo que está diciendo, pero realmente refleja lo que David tenía en su corazón, era deseo por el Señor. Mis hermanos, yo termino lo que falta de esta lección de la impiedad la siguiente semana,